Esta vez os vamos a hablar de nuestra línea de cursos de perfeccionamiento o cursos de continuación. Son aquellos cursos que se hacen después del Open Water. Si estáis aquí es porque ya tenéis el Open Water y os interesa saber qué gama de cursos tenemos para continuar con vuestra formación. Ya sabéis que el Open Water simplemente es un curso en el que se os enseña a estar debajo del agua, a respirar debajo del agua, a un poco cómo funciona el equipo y poca cosa más. Entonces, para ir avanzando dentro de vuestra formación como buceadores, pues es necesario que vayáis acoplando nuevos cursos, nueva formación a lo que ya habéis aprendido en el Open Water. Vale. Pues vamos a ver qué cursos tenemos dentro de la línea de cursos de perfeccionamiento. Venga. Sepáis también que tenemos otra línea que es de perfeccionamiento avanzado, que son cursos ya un poco más, no llega a ser buceo técnico, pero son cursos donde también utilizamos técnicas un poco diferentes, ¿de acuerdo? Mejor el curso de scooter y tal. En este no, en este nos vamos a centrar en los cursos normales que se hacen después del Open Water. Vale, tendríais el Advanced Adventure. El Advanced Adventure, bueno, ahí vamos a hacer el listado y luego entraremos en cada uno de ellos. Tendríamos el Advanced Adventure, tendríamos el de visibilidad reducida, el de orientación, tendríamos el Boat Diving para hacer inmersiones desde barco, el Computer Diving para saber cómo funciona nuestro ordenador de buceo y sacarle mejor partido, el Nitros 40 y el PECIOS, y el mantenimiento de material. ¿Vale? Esto es nuestra línea de cursos que nosotros hablamos de cursos de perfeccionamiento, ¿vale? Para continuar vuestra formación después del Open Water. Tenemos más cursos, ya os he dicho que tenemos más cursos, tenemos otra línea de cursos y podéis ir a estos o a aquellos independientemente. Pero aquellos los tenemos calificados como un poco más técnicos sin llegar a ser buceo técnico. Venga, vamos a explicar de qué va cada uno de estos cursos que os he presentado aquí. Venga, tendríamos el de Advanced Adventure, ¿vale? El Advanced Adventure es lo que toda la vida se ha llamado el curso de avanzado, de buceo avanzado. Es un curso en el cual metemos unas cuantas prácticas y habilidades de diferentes cursos, ¿vale? Al final de este curso, vosotros vais a tener vuestra titulación de Advanced Adventure, ¿vale? Pero no quiere decir que vais a tener las especialidades que hayáis practicado en el curso. ¿Por qué? Porque simplemente ha sido una pequeña prueba de cada una de las especialidades, pero no el curso entero de las especialidades, ¿vale? Sí que sacáis una titulación con este curso, la típica titulación de toda la vida del Advanced, pero no tenéis las especialidades propiamente dichas, ¿vale? ¿Qué es necesario? ¿Cómo es? Vale, hay una parte teórica online en MySSI, tenemos vídeos de soporte para aumentar lo que se explica. Son 5 inmersiones, dentro del curso son 5 inmersiones, 5 prácticas. Una de ellas será nocturna, puede ser de barca, podéis hacer un bautizo con un traje seco, podemos tocar un poco la orientación y un poco la búsqueda con plancha, entre otras cosas, ¿vale? Vosotros vais a diseñar, en este caso vosotros vais a diseñar cómo queréis que sea vuestro Advanced Adventure. Pues mira, quiero hacer un bautizo con el traje seco, quiero probar la plancha, pero en lugar de los otros que me has dicho, quiero probar otra cosa. Vale, pues podemos diseñar a medida vuestro Advanced Adventure, ¿vale? Pero ya os digo que no vais a obtener la especialidad propiamente dicha. ¿Por qué? Porque solo va a ser una pequeña degustación de cada una de las especialidades, ¿vale? No va a ser el curso entero de ninguna de las especialidades que vais a tocar aquí. Vale, requisitos para realizar este curso serían: ya debéis ser Open Water Diver, ya debéis tener las 5 inmersiones registradas del Open Water Diver, y mínimo 12 años, ¿vale? El precio, como es un curso de 5 inmersiones, pues son 350 euros, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente curso. El nocturno y visibilidad reducida. Esto ya sí es una especialidad, ¿vale? En el curso anterior también podría haber dicho
Oye, pues mira, ponme una inmersión nocturna, ¿vale? Pues bueno, pues en el Advanced Adventure podemos poner una inmersión nocturna, pero no vais a tener la especialidad de buceo nocturno y visibilidad reducida. ¿Por qué? Porque os harán falta prácticas de este curso, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es el curso de nocturno y visibilidad reducida? Vale, pues cuando la luz natural, la luz del sol, no es una opción. Necesitamos llevar linternas, necesitamos llevar lo que sea. ¿Por qué? O porque es de noche o porque allí donde estamos buceando la visibilidad es justita, ¿vale? O sea, porque estamos metidos dentro de algún sitio o porque el agua no tiene la transparencia habitual, ¿de acuerdo? Entonces esto es el curso que os prepara para bucear en estas condiciones, ¿vale? Tanto sea inmersión nocturna como inmersión con el agua turbia, ¿de acuerdo? Que no es porque vayáis a bucear en agua turbia, es por si mientras buceáis se os ensucia, porque el compañero que va adelante va con el motocultor y va levantando todo lo que hay en el suelo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hablar un poco más de este curso. Como todos los cursos va a tener una parte teórica en MySSI, va a tener vídeos de soporte, ¿vale? En las plataformas de Facebook, en los grupos de Facebook que tenemos ya designados, cada curso tiene su grupo de Facebook, dentro de los cuales están los vídeos, ¿vale? Y vosotros cuando seáis alumnos de estos cursos, pues vais a poder acceder a ellos, ¿vale? Y consta de 2 inmersiones, ¿vale? En la primera inmersión vamos a trabajar lo que es la visibilidad reducida, os vamos a poner unas gafas tuneadas o unas gafas tapadas con una funda para que no veáis nada. Y me vais a tener que hacer una serie de ejercicios que primero os mostraremos y entrenaremos debajo del agua para que os aclimatéis al hecho de estar en estas condiciones, en condiciones de visibilidad prácticamente nula, ¿vale? Y luego la segunda inmersión pues sería una inmersión nocturna, durante la cual pues no se hace ningún ejercicio, simplemente vemos cómo hay que llevar las linternas, qué potencia necesitan las linternas y cómo hay que comunicarse utilizando las linternas, ¿de acuerdo? Muy bien. Para requisitos para realizar este curso, Open Water, 5 inmersiones y 10 años. ¿Vale? El precio, como es una inmersión es un curso de 2 inmersiones, pues 160 euros. Muy bien, siguiente curso, navegación, ¿vale? La navegación es el curso de orientación, ¿vale? Navigation sería el curso en inglés. Nosotros popularmente lo llamamos como curso de orientación, donde vamos a aprender a orientarnos debajo del agua para, sobre todo, poder volver a tierra o poder volver al barco, que no nos tengan que buscar porque nos hemos perdido, ¿vale? El curso consta de 2 tipos de prácticas. Una práctica sería utilizar la orientación natural, ¿vale? Imaginaros que estáis en el bosque buscando setas, ¿vale? Pues para orientaros, ¿qué utilizáis? Pues elementos naturales. Pues mira, aquella piedra me sirve de punto de referencia. La inclinación de los árboles me indica cuál es el viento dominante. El sol está aquí. La sombra me indica cuál es cara norte y cara sur, porque aquí hay musgo, aquí no hay musgo, ¿vale? Todo esto que en el monte utilizamos como elementos naturales para poder orientarnos, debajo del agua tiene su equivalente, ¿vale? Y es lo que vamos a trabajar en esta primera inmersión. Cómo orientarnos, cómo utilizar aquellos elementos que tenemos a nuestro alrededor, como la corriente, como la posición del sol, ¿vale? Para saber orientarnos, para poder regresar al punto de inicio o ir hacia donde nos interesa, ¿vale? Y luego tendríamos inmersión con compás, con brújula, ¿de acuerdo? Vamos a aprender cómo utilizar la brújula debajo del agua, que es muy sencillo, pero tiene sus truquitos, Entonces os vamos a hacer un poco de curso de cómo funciona la brújula y cómo la vamos a utilizar debajo del agua para sacarle el mayor provecho, ¿vale? Como todos los cursos, tiene una parte teórica en MySSI, tiene sus vídeos de soporte y las 2 inmersiones que se acabo de nombrar. La inmersión de orientación con elementos naturales y la inmersión de orientación con la brújula. ¿De acuerdo? Venga, requisitos. Open Water, 5 inmersiones. Vais a ver que los requisitos para todas estas inmersiones van a ser los mismos, porque son los cursos que normalmente se hacen después del curso de Open Water y podéis empezar por el que queráis, ¿vale?
Edad mínima, 10 años para este curso. Precio, como es un curso de 2 inmersiones, 160 euros. Vale, otro curso, el boat diving. La barca, para ir a bucear, es una herramienta que nosotros utilizamos, ¿vale? Cuando venís aquí a Plankton Diving, pues podéis bucear con la Planktoncita. Cuando vais a bucear al Mar Rojo, pues si hacéis un vida a bordo, pues vais a ir en barcos más grandes, ¿vale? Y hay diferentes tipos de barcos. Y bueno, y para aumentar nuestra seguridad dentro del barco, pues es bueno que conozcamos ciertas características, ciertas maneras de hacer, ciertas maniobras, ciertas habilidades que nos van bien cuando utilizamos barcos para ir a bucear, ¿vale? Pues bueno, pues esto es lo que se os enseña en este curso, ¿vale? También tiene una parte teórica, tiene sus vídeos de soporte y son 2 inmersiones desde barco, en este caso desde la Planktoncita, ¿vale? Requisitos, Open Water, 5 inmersiones, 10 años. Curso de 2 inmersiones, pues precio 160 euros, ¿vale? Es un curso que parece, esto no hace falta. Bueno, pues os explicamos muchas cosas que sirven para que después no tengáis que aprender las cosas a base de ensayo-error, ¿vale? Ya están estipulados el plan de emergencia de un barco, estas cositas, pues la verdad es que va bien. Muy bien. Computer diving, ¿vale? Sí, ya casi todos vosotros, hoy en día todo el mundo utiliza ordenadores de buceo para ir a la inmersión, ¿vale? Los ordenadores de buceo pues tienen sus cosas, te dan la profundidad, te dan el tiempo, te dicen cuánto te falta para llegar a la descompresión, te dicen el logbook, te pueden hacer nitros, vamos, que tiene un montón de cosas dentro que muchas veces cuando lo compramos no sabemos ni lo que tiene, ¿vale? Y muchas veces cuando estamos buceando y miramos el ordenador, nos da tanta información que no sabemos qué es lo que nos está diciendo y nos perdemos, ¿vale? Y nos podemos confundir. Y a lo mejor podemos confundir el tiempo que falta para acabar la inmersión con el tiempo que llevamos o viceversa, ¿vale? Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es enseñaros a interpretar el ordenador, que podáis tener una comunicación con vuestro ordenador y que entendáis qué es lo que el ordenador os está diciendo, ¿vale? Tiene una parte teórica, como siempre, en MySSI, tiene sus vídeos de soporte, ¿vale? Que ya están hechos, y también tiene 2 inmersiones en las cuales vamos a programar inmersiones con ordenador y luego vamos a realizar esas inmersiones siguiendo al ordenador, a lo que nos dice el ordenador, ¿de acuerdo? Muy bien. Requisitos, Open Water, 5 inmersiones registradas, 10 años, tener un ordenador, ¿vale? Podemos alquilar uno, pero para lo que vale ya más vale que lo tengáis. Otra cosa, antes de compraros un ordenador, preguntarnos porque a veces os podemos asesorar, porque depende del tipo de buceo que queráis hacer en un futuro, a lo mejor compráis un ordenador que no os sirve, ¿vale? Entonces, preguntarnos a ver, oye, Xavi o Aurora o Eli o José, ¿qué ordenador creéis que me va bien para este tipo de buceo que yo quiero hacer? ¿Vale? Os vamos a decir, pues mira, mejor para ti va a ser este porque tiene algoritmos que puedes meterle nitros, o este otro porque es más recreativo, o este otro porque es más técnico, ¿de acuerdo? Pues depende del futuro que le queráis dar a vuestra carrera de buceo, pues no todos los ordenadores os van a ir bien, ¿vale? El precio del curso, como son 2 inmersiones, 160 euros. Venga, Nitrox 40. ¿Vale? EAN, aquí pone EAN porque está en inglés, es Enrich Air Nitros, creo que, bueno, no recuerdo ahora lo que significan exactamente las palabras EAN, pero traducido sería aire enriquecido con nitros, ¿vale? La traducción sería esta. Vale, ¿qué es el nitrox? ¿Vale? El nitrox es una mezcla de gases en los cuales hemos metido más oxígeno para que haya menos nitrógeno, ¿vale? En este curso vamos a utilizar el nitrox como gas de fondo, ¿vale? Como gas de fondo. Por lo tanto, la máxima cantidad de oxígeno que vais a utilizar dentro de la botella van a ser 40%, ¿vale? ¿Para qué sirve este nitrox? Pues para que la curva de seguridad
esté un poco más lejos y podamos estar unos minutos más en según en qué profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, para poder utilizar el nitros, que es muy habitual cuando hacéis un vida a bordo en Mar Rojo, por ejemplo, o donde sea, que hacéis 3 o 4 inmersiones al día, pues allí es bueno ir con nitros. ¿Por qué? Porque al estar respirando, respirando menos nitrógeno durante cada una de las inmersiones, penalizamos menos a la hora de salir del agua, ¿vale? Entonces esto nos permite estar menos penalizado a la hora de hacer 2, 3, 4 inmersiones cada día, ¿vale? Si pretendéis ser monitores de buceo, pues hay que tener el nitros porque si tenéis que hacer 3 o 4 inmersiones cada día, al final la última la vais a tener que hacer con mucha descompresión, ¿vale? Entonces, ¿qué hay dentro del curso? Pues tiene una parte teórica en MySSI, tiene los vídeos de soporte, donde os vamos a enseñar cómo tabular con el nitros, y un taller práctico en seco, ¿vale? Hay un taller práctico en seco donde vamos a enseñaros vamos a hacer la práctica de analizar las botellas, a ver qué es lo que hay dentro una vez ya nos las han entregado en el compresor, ¿vale? Requisitos: Open Water, 5 inmersiones registradas y 10 años como mínimo. Precio, como no hay inmersión, aquí no hay inmersión, ¿vale? La inmersión aquí es optativa, ¿vale? El precio son 100 euros, ¿vale? ¿Y si queréis hacer la inmersión? Bueno, pues no pasa nada, vamos a hacer una inmersión añadida a este curso, le añadiríamos también el precio de la inmersión, con la cual vosotros vais a hacer la inmersión con nitros, ¿vale? Un nitros 32, un nitros 36, un nitros 40, el nitros que decidamos que vamos a utilizar en esa inmersión, ¿de acuerdo? Pero no vais a notar ninguna diferencia entre hacer la inmersión con nitros y hacer la inmersión con aire. Por eso que en este curso no es obligatorio hacer la inmersión, es opcional. Por lo tanto, si queréis ahorrar el dinero de la inmersión, nos lo podemos ahorrar. Si queréis hacer las inmersiones, pues las podríamos hacer, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que vosotros debajo del agua no vais a notar ninguna diferencia entre hacerlo con nitros o hacerlo con aire, ¿vale? El gusto es el mismo, es todo igual. Lo único que vais a ver que la curva de seguridad está un poco más lejos. A lo mejor una inmersión con aire en ese punto solo podéis estar 20 minutos y con nitros 25, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Es lo único que notaríais, la única diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente curso. Pecios. Curso de pecios para visitar barcos hundidos, ¿vale? Los barcos hundidos son pequeñas cápsulas de la historia y todos los buceadores hemos soñado con bucear en barcos hundidos y encontrar un tesoro y estas cositas, ¿vale? Que pasan una de cada millón de veces en que estoy encontrar un tesoro. Barcos hundidos hay un montón, hay un montón. Y es muy chulo poderlos visitar y tal, pero hay que hacerlo con seguridad, ¿vale? Los barcos hundidos pues son estructuras construidas por el hombre, son estructuras que llevan tiempo debajo del agua, que pueden estar deterioradas, que pueden tener objetos punzantes, objetos cortantes, ¿vale? Partes del barco que pueden estar ya muy viejas y se nos podrían derrumbar por el hecho que pasemos por ahí y vayamos soltando aire, ¿vale? Pues bueno, pues todas estas cosas hay que conocerlas, ¿vale? Y esto es lo que se enseña en este curso, ¿vale? Vale, ¿cómo es el curso? Hay una parte teórica, hay los vídeos de soporte y hay 2 inmersiones en la Dragonera, en Tarragona, ¿vale? Vamos a ir a visitar la Dragonera en Tarragona. Es un barco, no sé ahora si tiene 60 metros de eslora y es muy chulo de visitar. Además está a una profundidad muy asequible, máximo creo que son 21 metros, está a una profundidad muy asequible y lo podemos disfrutar muchísimo. Y si sois aficionados a los opistobranquios, está plagado de opistobranquios la Dragonera, ¿de acuerdo? Entonces llevaros cámara con macro. Venga. Requisitos: Open Water Diver, 5 inmersiones, ¿vale? Y 10 años, ¿vale? Si solo tenéis el Open Water Diver y tenéis 10 años, vuestra profundidad no os va a permitir llegar a la Dragonera, ¿vale? Porque a los 10 años sabéis que solo podéis bajar hasta 12 metros. Entonces, a los 10 años no podemos ir a la Dragonera. Por lo tanto, si tenéis 10 años, pues yo os pediría que os esperarais a tener ya la edad
para poder bajar más, ¿vale? Si solo sois open water, solo vamos a poder bajar a 18 metros. Sí que podemos visitar la Dragonera, pero no podremos ir hasta abajo de todo, ¿vale? No podremos ir hasta abajo. Vamos a visitar pues, el puente, donde estaba el timón, las cubiertas 2 y 3, pero la sala de máquinas, todo lo que esté a esa profundidad, no lo vamos a visitar, ¿vale? Muy bien. El precio son 2 inmersiones que hay que ir hasta Tarragona a hacerlas y hay que pagar la entrada en la Dragonera, entonces son 185 euros el precio de este curso, ¿de acuerdo? Es un poquito más caro por eso, por el desplazamiento y la entrada para allí en el parque subacuático. Vale. Otro curso muy importante sería el curso de mantenimiento de equipos. Ya cuando ya empezáis a meteros dentro de este mundillo del buceo, si empezáis a comprar material y tal, reguladores, jackets, todo este material necesita un mantenimiento, ¿vale? A veces me viene gente, oye, es que este regulador no va, es un regulador muy malo. No existen reguladores malos, existen reguladores mal mantenidos, ¿vale? Y jackets igual, no hay jackets malos, existen jackets mal mantenidos, jackets que guardan salitre o reguladores que guardan cal en su interior. Si a veces abrimos reguladores y os asustaríais de ver la cantidad de cal que se acumula dentro de un regulador. Vale, pues eso cada año hay que limpiarlo, hay que desmontarlos, hay que limpiarlos y hay que hacerles un mantenimiento. Y cada 2 años cambiar juntas tóricas, ¿de acuerdo? Vale, pues nosotros os podemos dar un curso genérico sobre cómo hacer un buen mantenimiento de vuestro material, ¿de acuerdo? Y esto es lo que entra dentro de este curso. Hacemos un taller de limpieza y mantenimiento del equipo de buceo, ¿vale? Para que vuestro equipo de buceo sea fiable, ¿vale? Cuida de tu material y el material cuidará de ti. Muy bien. ¿Qué hay dentro de...? Aquí pone de compresión, no es de compresión, es el curso de mantenimiento de equipos, ¿vale? Me pasa como en el otro vídeo que también había un gazapo por ahí metido. Vale, ¿qué tiene este curso? Tiene una parte teórica online en MySSI, tiene vídeos de soporte, tiene un taller de limpieza de reguladores y jackets y tiene un taller de reparación de neoprenos, ¿vale? Pues si tenéis un corte en el neopreno, pues a ver cómo pegarlo, ¿vale? Muy bien. Aquí tengo otro gazapo, en lugar de poner mantenimiento de equipos me pone Sidemon, ¿vale? Aquí se me han colado algunas cositas. Vale, requisitos para este curso, el curso de mantenimiento de equipos, no el curso de Sidemon, curso de mantenimiento de equipos, 10 años y tener el Open Water Diver, ¿de acuerdo? No hay inmersión, lo vamos a hacer en el aula, todos lo hacemos en el taller y el precio son 100 euros, ¿vale? Pensar de que si hacéis este curso, vosotros mismos vais a poder hacer el mantenimiento de vuestros equipos. Si lleváis vuestros equipos a hacer el mantenimiento a una empresa especializada, como lo podéis traer a Plankton o lo podéis llevar a alguna tienda por ahí, Flowcheck, por ejemplo, en Barcelona, pues con 2 o 3 revisiones ya habéis pagado el curso. Con 2 revisiones, de hecho, ya habéis pagado el curso, ¿de acuerdo? Entonces os sale a cuenta. Muy bien. Y hasta aquí los cursos que tenemos disponibles en el grupo de perfeccionamiento, ¿vale? Grupo de continuación, grupo de cursos de perfeccionamiento, ¿vale? Tenemos más grupos, ¿vale? Y ahora vamos a explicar qué más grupos tenemos. Tendríamos el curso de iniciación, tenemos el vídeo de cursos de iniciación. Explicamos cuáles son los cursos de iniciación. Si vosotros ya estáis en el curso de perfeccionamiento, quiere decir que ya tenéis el Open Water, pues el de iniciación nos interesa porque ya estáis iniciados, ¿vale? Y si os habéis liado y habéis empezado por este vídeo y lo que queréis es buscar información sobre cursos de iniciación, pues sepáis que en la misma plataforma vais a encontrar, o buscando el código QR que pertoque, vais a encontrar información sobre nuestros cursos de iniciación, ¿vale? Después tendríamos cursos de continuación o cursos de perfeccionamiento, que es el vídeo que estáis viendo ahora, ¿vale? Este sería el vídeo que estáis viendo ahora y que, bueno, ya lo hemos explicado. Después tendríamos el curso de perfeccionamiento avanzado, ¿vale? Curso de perfeccionamiento avanzado son cursos que
también se pueden hacer después del Open Water. A lo mejor alguno tiene algún requisito extra, como tener 24 inmersiones registradas o tener algún curso anterior registrado, ¿de acuerdo? Pero normalmente también deberían poder hacerse casi todos después del Open Water, ¿vale? Podéis elegir estos para hacer vuestra continuación. Pero son cursos en los cuales hay técnicas adicionales. Imaginaos, hay el curso de scooter, por ejemplo, donde tenéis que manejar el scooter, de máscara facial, donde tenéis que manejar máscara facial, ¿vale? Son cursos donde hay algunas técnicas, sin entrar dentro del buceo técnico, pero necesitamos unas técnicas adicionales, ¿vale? Entonces, este sería el vídeo explicativo de cursos de perfeccionamiento avanzado. Vale, luego tendríamos los vídeos de safety. Los vídeos de safety son, el vídeo informativo de safety son sobre los cursos relacionados con la seguridad en el buceo, ¿vale? Serían el primeros auxilios, sería el oxigenación, sería el DEA, sería el rescue diver, sería el búsqueda y recuperación, ¿vale? Son una serie de cursos que están relacionados con la seguridad en el buceo, ¿vale? Entonces son el vídeo explicativo de los cursos de safety. Luego tendríamos los cursos profesionales. Si vuestra intención es ser buceadores profesionales dentro del buceo recreativo, no industriales, no buceo industrial, sino buceo recreativo, pues hay un vídeo donde explica cuál debería ser vuestra carrera para llegar a ser instructores de buceo, por ejemplo, ¿vale? Luego tendríamos los cursos de buceo técnico. Otro vídeo donde ahora sí ya son cursos de buceo técnico, ¿vale? Donde el buceo técnico, la diferencia entre el buceo normal, los que hemos estado explicando hasta ahora, y el buceo técnico es que el buceo técnico se hace más allá de la curva de seguridad y bajo techo, ¿vale? Bajo techo, o sea, bajo techo real o virtual, ¿vale? Entonces, esto implica... Esto ya está regulado por el decreto 550/2020, entonces ya podemos hacer buceo técnico en este país. Hace un par de años todavía no se podía hacer porque no estaba regulado, ahora ya sí. Y entonces, pues bueno, podemos ofreceros los cursos de buceo técnico para bucear hasta 45 metros, hasta 60 metros de profundidad, superando naturalmente la curva de seguridad y haciendo descompresiones mucho más largas de las que hacemos normalmente, que hacemos aquello de a 5 metros 3 minutos, pues haríamos más tiempo de descompresión, ¿de acuerdo? Y finalmente, como no podría ser de otra manera aquí en Plankton Diving, pues tenemos los cursos de vida marina, ¿vale? Los cursos de ecología marina. Ya sabéis que aquí en Plankton Diving pues nuestro sello diferencial es este. Nosotros siempre aportamos un poco de biología, de oceanografía, de nuestros conocimientos en esta materia a nuestros cursos, porque creemos que es necesario y es bonito que lo hagáis y así vosotros lo disfrutáis más cuando vais a ir. Entonces tenemos toda una serie de cursos relacionados con la vida marina y que también tendrá su vídeo explicativo para daros información sobre estos cursos. Y nada más, y hasta aquí este vídeo informativo sobre nuestros cursos de perfeccionamiento, ¿vale? Los cursos que podéis hacer después del Open Water. Espero que os haya gustado y espero veros pronto en Plankton.